Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Pues muy buenas tardes, este miércoles 21 de julio del 2021 y me estaba fijando que todos los múltiplos de 7 cayeron en miércoles y entonces todas las cocinas de Chabela están marcadas por esta numerología porque hoy justamente vamos a hablar de números en gran parte, pero números con sustancia. Números que nos llevan a la reflexión de la relación que existe en términos políticos entre los números y las acciones que se hacen directamente en beneficio de las mujeres en México y en muchas otras partes de nuestro continente. Y tengo el honor de estar hoy día acompañada de Tania Turner, directora del Fondo Semillas, y Tania María Carrillo, también integrante del Fondo Semillas. Y vamos a hablar del Fondo y Semillas, en específico de su trayectoria de 30 años de trabajo en favor de las mujeres y también de los otros fondos, porque existen otros fondos además de Semilla. Bienvenidas, Tanias. Muchas gracias, Maru. Hola, Tania Tocaya, ¿cómo estás? Muchas gracias también a Ceci, que sabemos que es codirectora del programa. Y bueno, pues gracias por estar aquí invitándonos al espacio, por estarnos escuchando. Sí, hola, yo también extiendo el saludo. Muy bien. Pues iniciamos esta entrevista ya directo al tema. ¿Qué es un fondo para mujeres? ¿Cómo se define Semillas? ¿Qué es? Esa la contesto yo, pero Tania, por favor, que te subes para complementarme. Bueno, un fondo de mujeres, un fondo feminista, es una organización que está muy cercana a las organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las mujeres, niñas, personas trans e intersex. En este caso somos un fondo nacional, entonces en el país, ¿no? En México. Trabajamos muy de cerca, damos recursos económicos a las organizaciones, pero también las acompañamos y las fortalecemos para que mejoren sus capacidades institucionales, tengan sostenibilidad a largo plazo y puedan hacer mejor su trabajo, en mejores condiciones también, ¿no? Somos distintas a una financiadora porque nosotros no tenemos fondos propios con los cuales damos los donativos a las organizaciones, sino que buscamos recursos con financiadoras, multilaterales, agencias de otros gobiernos, para poder bajar esos recursos y que lleguen hasta las organizaciones de base. Yo creo que uno de los... ¿qué será? Como de las cosas buenas de los fondos de mujeres, entre muchas, que me echo porras yo sola, pero entre muchas cosas, una de las cosas que es parte de nuestro objetivo es llegar a dar recursos y acompañar a organizaciones que difícilmente tienen acceso a otros recursos. Nosotras tratamos que más del 50% de las organizaciones que apoyamos sean organizaciones que trabajan temas
que nadie más está financiando o pocos están financiando y que también están en zonas alejadas en donde no llegan otros o donantes, otras donantes a dar su apoyo. Lo que buscamos es que esas organizaciones que están en las comunidades, que son parte de las poblaciones afectadas por lo mismo que trabajan, sean quienes reciban los recursos, definan sus agendas y nosotras nada más los vamos acompañando. Eso más o menos sería un fondo. Y bueno, y resaltar, sí, ay, perdón que allí... No, adelante, adelante. Un poco como que creo que la magia de Fondos Semillas justamente es identificar que la chamba y toda la labor, pues justo esto que decía Tania, ¿no? Como que la identifican las propias organizaciones, ellas son las que detectan cuáles son las problemáticas que ellas están viviendo y cuáles son las formas de resolver estas problemáticas, ¿no? Entonces, digamos que las soluciones se plantean a nivel local y de base, y eso es lo que hace que esto sea tan importante y tan poderoso también a la hora de que ellas puedan ejercer los recursos dentro de sus propios espacios y comunidades, ¿no? Y localidades. Definitivamente es una necesidad que haya fondos para apoyar el trabajo de las mujeres, pero ¿cuáles son las condiciones que existen para que esa necesidad se genere? ¿De dónde surge esa necesidad? En términos, digamos, desde una perspectiva de organización económica de la sociedad, ¿cuál es la necesidad? Bueno, yo creo que, tú sabes, la emergencia del tercer sector en el mundo y sobre todo en este país data pues de las propias organizaciones civiles, después de, yo diría, en México de manera mucho más fuerte, después de los sismos de 1985. Me estoy yendo así bien atrás, ¿no? Porque creo que antes no hablábamos mucho de sociedad civil, aunque siempre ha habido un poco de sociedad civil con otras formas de expresión, ¿no? Pero a partir de 1985, la organización ciudadana, digamos, empieza a mirar otras lógicas, también por una configuración mundial, ¿no? De cómo empezó el Estado a retirarse de las labores de bienestar social, en realidad, ¿no? Después, cuando se viene a instalar, pues mucho el marco neoliberal, pues ahí el Estado se aleja de muchísimas funciones que tienen que ver con el bienestar de la población. Y al alejarse de esas funciones, no que antes no hubiera desigualdades, pero se generan todavía más brechas de desigualdad y se empieza a mirar la necesidad de contar con más organización ciudadana que pueda, por un lado, exigirle al Estado que cumpla con los mínimos que garanticen la dignidad y el bienestar de las personas, pero también a cubrir ciertas funciones que, pues si bien no es que antes las llevara el Estado, o en algunos casos sí, pues hacerlas de una manera más solidaria para generar también más organización cívica, más conciencia cívica, política, y entonces hacer como una especie de contrapeso a los poderes que estaban cada vez más fuertes, el Estado debilitándose, pero siendo un poder, pero también el capitalismo corporativo que se planta ya en los gobiernos neoliberales como un poder fáctico, ¿no? Como los medios, todas las corporaciones, los intereses del capital se plantan como un interés económico muy fuerte y alguienes teníamos que también entrarle al tema para cuidar un poco los derechos humanos y los intereses de la ciudadanía, ¿no? Los intereses también políticos, civiles y de justicia social de toda la población. Ya me fui a ahí, clase de historia, pero creo que ahí viene la necesidad de la emergencia. Y pues mira, los fondos de mujeres, en realidad nosotros tenemos 30 años, cumplimos 30 años, y nos creamos hace 30 años, había muy poquitos fondos de mujeres en el mundo, en realidad había fondos globales,
En ese tiempo estaba el Fondo Global para Mujeres, que está ubicado en Estados Unidos, pero que da dinero a todo el mundo, y Mama Cash en Europa, ¿no? Eran, pues yo creo que casi los únicos fondos. En Estados Unidos hay más, como estaba más avanzado el asunto de organización civil, ahí es probable que hubiera fondos locales, como ahora hay muchísimos fondos locales en Estados Unidos, pero fue el Fondo Global para Mujeres que llegó con las fundadoras de Fondos Semillas a decirles, ponemos una lana y ustedes háganse un fondo para ver cómo funcionaría un fondo nacional. Fuimos un poco como un experimento, porque la idea es que veíamos en la organización social, pues empezaron a emerger muchísimas organizaciones, sobre todo lideradas por hombres, en derechos laborales, ¿no? O sea, que venían también ya de procesos, por ejemplo, sindicales, ¿no? Y que se devinieron o se transformaron en organizaciones de la sociedad civil. Pero había no que hubiera poca organización de mujeres, pero sí poco apoyo para que esa organización de mujeres se consolidara. Y los fondos de mujeres eran, bueno, crear un fondo en el país era una muy buena opción para hacer llegar dinero a esas organizaciones o colectivas que se estaban juntando de manera orgánica y haciendo cosas de manera orgánica para ayudarlas a consolidarse, a fortalecerse y a generar entonces más organizaciones lideradas por mujeres que llevaran los derechos de las mujeres y las niñas como bandera sobre lo que estábamos viendo pues que pasaba en nuestro país y en el mundo, ¿no? Está muy bien que te regreses tanto en el tiempo, Tania, porque me parece fundamental. Desde la perspectiva de la actividad de los seres humanos, creo que no hay actividad que no requiera de recursos. Recursos económicos, o sea, financieros, monetarios, otros tipos de recursos materiales, pero recursos humanos también. Y cómo las mujeres, al hacer un trabajo social, pues requieren de recursos. Si no, no se puede hacer desde mi perspectiva. No se puede realizar. Es decir, también me llama la atención, o más bien quisiera que lo pudiésemos mirar hacia todo esta cultura de trabajo colaborativo que también existe, ¿no? En los, pues sobre todo en los pueblos en México, el tequio, o lo que sea que una mujer va y en la escuela de los hijos aporta, pero yo creo que es fundamental traer al análisis, a la conversación, como mujeres que nos dedicamos al trabajo social, pues requerimos de esos recursos y, bueno, quisiera la opinión de ustedes al respecto. Y además añado una pregunta, ¿y de dónde salen esos recursos? Bueno, algo que tocas que ahí voy a, Tania, hazme señas y yo estoy agarrando el micrófono sin soltarlo, pero porque ya ves que yo me voy, dilo. Yo creo que dices una cosa muy importante. Las mujeres, como los hombres, pero las mujeres sobre todo, nos hemos hecho resilientes, qué bueno, pero también por necesidad, ¿no? Porque se invisibiliza siempre el trabajo que hacemos. Porque nuestro rol, por la propia cultura que tenemos, siempre quedaba, y esto es mucho parte de la agenda feminista, ¿no? Por eso decimos mucho lo personal es político, porque siempre nos mandaban al ámbito privado, ¿no? Y entonces las mujeres cuidan, las mujeres son las que cuidan a los hijos, cuidan a los padres, son las que limpian la casa, son las que hacen de comer, todas esas labores que tienen que ver con la reproducción de la vida y que muchas veces para poder reproducir la vida hemos tenido que ahora sí que generar un montón de estrategias. Tú lo decías, bueno, desde siempre en todas las comunidades ahí está el tequio, pero
entre las mujeres están las tandas. Yo me acuerdo mucho a mi mamá metiéndose a las tandas, ¿no? Para que entonces ella, si quería juntar para los regalos del cumpleaños o de la Navidad, ella se iba metiendo a una tanda y entonces iba aportando poquito de lo que le tocaba del gasto, iba separando para que entonces luego generaba un ahorro, ¿no? Y tendemos, además se nos enseña de pronto a las mujeres a siempre estar cuidando y viendo hacia afuera, a los otros, ¿no? A los hijos, hijas, a los padres, a las madres, al marido, la pareja, y no a nosotras, ¿no? Sentimos culpa de pronto de tener un guardadito y no, pero ¿cómo si mi hijo todavía no tiene zapatos? ¿Cómo me voy a comprar yo el rímel? Bueno, ¿no? Cuando estamos trabajando todo el tiempo, pero además porque no se nos reconocen las labores de cuidado. Estas labores de cuidado que hacemos hacia la familia, las hacemos también hacia la comunidad. Las mujeres en las comunidades aportan un montón de cosas, o sea, aportan a la economía familiar, luego vendiendo cosas, hacemos un montón de cosas. Entre nosotras nos apoyamos de diferentes maneras, aunque parezca que no, ¿no? Porque luego hay gente que dice, la rivalidad entre mujeres, pues yo creo que hay más sororidad entre mujeres que rivalidad entre mujeres. Hemos logrado ser resilientes. Pero todo esto que hacemos, tanto para la familia como para la comunidad, es algo como con la idea de que es que les es natural, ¿no? Y no se reconoce, y no se paga, y como no se paga, no se contabiliza como parte importante de la riqueza de las naciones. Estamos sosteniendo la vida, pero no se contabiliza. Entonces, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, lo que dicen las compañeras economistas, las feministas, dicen, es que está mal medido el Producto Interno Bruto, porque solamente habla de la producción, ¿no? ¿Cómo hace esa producción para sostenerse si no es a través de los recursos humanos que están ahí detrás? Y esos recursos humanos, ¿cómo se sostienen? Si no es a través de lo que cocinan las mujeres en la casa, del cuidado que se tiene, de alguien que se está quedando a cuidar a los hijos o generando un otro ingreso no contabilizado en la macroeconomía. Hay quien dice que esas aportaciones, si se contabilizaran todas las aportaciones que hacen las mujeres para la riqueza país, serían en realidad más del 50% de esa riqueza, ¿no? Entonces, yo creo que esto que dices es importante que haya recursos, porque las mujeres al final que se organizan y conforman una colectiva, un grupo, una organización de la sociedad civil, están extendiendo su trabajo de cuidado hacia la comunidad, hacia lesotres, ¿no? Están llegando hacia allá y necesitan de reconocimiento, necesitan de trabajo pagado, ¿no? ¿De dónde vienen los fondos? De un montón de lados, ¿no? Aunque nunca son suficientes. En el caso de Fondos Semillas, nosotras recibimos fondos de fundaciones privadas. Muchísimas agencias, muchas fundaciones están en Estados Unidos, la mayor parte, si mapeamos el número de fundaciones privadas, la mayor parte están en Estados Unidos y en Europa. Empieza a haber y de traducción entre lo que se realiza desde el área más programática y de lo que hacen las organizaciones que financiamos, y pues eso como que compartirlo con otras personas que no necesariamente están relacionadas con los temas y con el lenguaje de los derechos humanos y cosas así, ¿no? Entonces, digamos que a veces me toca hablar más desde allí, y nos toca también como área pues trabajar desde allí. Yo desde acá lo que veo como en el tema justo del dinero es la complejidad de también cambiar las narrativas alrededor de justo del dinero, ¿no? Como el estigma de que las mujeres, o esta asociación de que el dinero sí da poder, pero en el caso de las mujeres, de pronto como que pareciera que nosotras no podemos estar relacionadas con esa toma de decisiones o con esa posibilidad de acción que nos permite el acceso a esos recursos, ¿no? Entonces, pues, o el estigma de que si justo esto que decías, ¿no, Maru? De
si estamos vinculadas al dinero es porque entonces hay una cosa de interés o de no sentirnos merecedoras de tener dinero para poder accionar y hacer algo con esos recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de la labor también que tratamos de hacer está en eso, en reinventar y en reformular esas narrativas relacionadas con los recursos. Creo que también algo como relacionado a lo que decía Tania hace un ratito, y que tiene que ver también con cómo estamos viendo o cómo se ve en América Latina y en nuestro país también el tema del dinero, es que a veces es como que el dinero se da para que se hagan cosas muy inmediatas o de manera como muy asistencial, ¿no? Y que se resuelvan cosas muy concretas, pero de manera muy, pues sí, como a veces paliativas. Y un poco la apuesta de Fondos Semillas es justamente poner ese dinero en lugares y en organizaciones que lo que están haciendo es un trabajo a largo plazo, ¿no? Es una apuesta que no es solamente resolver algo en lo concreto, o sea, en lo inmediato, pues, que a veces sí lo es, pero que digamos que la apuesta es que estas soluciones sean, pues, progresivas y a largo plazo, y que también esa es una manera muy distinta de pensar el dinero y los recursos y la apuesta de una filantropía pues con una perspectiva feminista, ¿no? Que también es todo un reto. Entonces, bueno, pues más o menos creo que es por allí desde donde también estamos tratando de chambear. Sí, no, a mí me parece muy interesante porque desde el trabajo de comunicación también se hace incidencia para cambiar la narrativa respecto del dinero y cómo se utiliza y cómo se da la ruta, digamos, paralela entre el uso del dinero y los procesos de cambio social, ¿no? Y efectivamente los procesos son mucho más largos y entonces no hay un producto inmediato del resultado del dinero, del uso del dinero, sino que puede tardar años en dar un resultado, efectivamente. Pues bien, vamos a hacer un corte en esta entrevista. Estamos en la cocina de Chabela en Violeta Radio 106.1 FM y www.violetaradio.org y también en Facebook Live. Y regresamos para hablar inmediatamente ya de todo el trabajo que se ha hecho en Semillas, 30 años de trabajo. María es zapoteca y tiene 24 años. Es madre sola, egresada de la licenciatura en Derecho, y es la primera mujer en ocupar el puesto de regidora de Obra Pública en San Jerónimo Coatlán, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca. Fue elegida por la Asamblea Comunitaria a partir del sistema normativo indígena, pero desde que asumió el cargo, tanto el presidente municipal como otros miembros del cabildo comenzaron a hostigarla, acosarla y desacreditaron su trabajo hasta que consiguieron su destitución. Con el apoyo de la Red de Abogadas Indígenas, financiada por Fondos Semillas, María recibió asesoría y acompañamiento legal para presentar ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca una denuncia por violencia política. La institución resolvió a su favor y lograron restituirla en su cargo. Esto comenta Elizabeth, integrante de la red. Hay mucha resistencia en la comunidad. Las personas todavía no confían en la capacidad de las mujeres para ejercer un cargo público. Pero este caso ha inspirado a otras mujeres porque han visto que María no está sola. Pensamos que su caso puede abrir más puertas. Maldito los simientes de sepulcro.
los tallos de la flor de nuestra suerte. Ni olvidan su cosecha ni perdonan. Adentro estamos amontonadas. En los baños ni jabón hay. Andan separándonos a 1 metro de distancia a los lados. Pero, ¿y las que están detrás de mí qué? ¿Ahí qué hacemos? Están pensando primero en sus negocios y ganancias, no en la salud de las empleadas. Trabajadoras de la industria maquiladora de Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila, avisaron de estos abusos al Comité Fronterizo de Obreras, organización financiada por Fondo Semillas. En abril del 2020, el Comité Fronterizo de Obreras denunció que las empresas manufactureras no habían cerrado pese al decreto de las autoridades federales. También sacó a la luz los despidos injustificados, la reducción de salario al 50%, las condiciones de hacinamiento y la ausencia de medidas sanitarias para proteger a las y los trabajadores. Con apoyo del Fondo Semillas, la voz del Comité Fronterizo de Obreras fue retomada por Forbes, así como la Universidad de California, haciendo visible la situación que enfrentaban. Bueno, pues estamos de regreso con Tania Turner y Tania María Carrillo del Fondo Semillas. Y bueno, sí, pues ya lo han mencionado ustedes, son 30 años de estar construyendo un fondo que podría llamarse también una organización de segundo piso, que se le conoce, que se encarga de buscar dineros, colectar dineros para después transferirlos a organizaciones de mujeres. ¿Qué se hace en 30 años para dar dinero a otras mujeres para que puedan realizar sus proyectos y mejorar también sus condiciones de vida? Tania Turner. Muchas gracias, Maru. Pues sí, son 30 años. Algo que quiero decir como un poco para traer un poco la plática como la dejamos antes del corte, es qué importante es reconocer que el dinero es un componente pequeñito del cambio social. No es el componente. Entonces, parte de lo que nosotras estamos haciendo cada vez más es también un trabajo de sensibilización y concientización a los donantes de que para lograr el cambio social, claro, necesitas dinero, y lo decías tú al inicio de la entrevista, pero sobre todo necesitas los recursos humanos. Y los recursos que esos recursos humanos tienen, no solamente en términos económicos, sino las organizaciones no podrían hacer su labor si no contaran con la legitimidad dentro de sus comunidades para hacer lo que hacen. Y tener legitimidad implica un montón de cosas, ¿no? Ahí es donde tenemos que seguir haciendo una incidencia para cambiar la lógica del valor
que también lo hablábamos hace rato, ¿qué se mide con el Producto Interno Bruto? Bueno, ¿qué se mide cuando generamos un proyecto social, cuando queremos generar cambios? No es solo el dinero. El valor más fuerte tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo, con la capacidad de articulación, con la capacidad de generar consensos, con la capacidad de sensibilizar. Yo tengo muchos recuerdos, yo he estado acompañando organizaciones desde muchísimo tiempo antes, y yo tengo muchos recuerdos de cambios que de pronto para un financiador es como, pero esta es una historia de una persona, ¿no? Pero esa historia de una persona, cuando cambió la manera de mirar algún tema, ¿no? O sea, por ejemplo, dejó de normalizar la violencia y entonces empezó a exigir sus derechos. Ese es un cambio radical, porque en realidad ese cambio, si lo logra una organización, no es que lo logró para una persona, lo logró para al menos una familia, pero no solo, o sea, es esa familia y lo que viene alrededor de esa familia. Entonces, esos cambios son imposibles de cuantificarse con dinero. Y es muy importante decir, el dinero es una parte del proyecto. Sí, se necesitan los recursos, ayudan los recursos, pero no lo son todo, ¿no? Y cada vez los donantes tienen que darse cuenta que estamos acompañando procesos, que podría haber mucho dinero, pero si no hay quien lo opere, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos ver cómo es que establecemos relaciones más paritarias con las organizaciones que son quienes hacen el esfuerzo por realizar el cambio social realmente, ¿no? Y entonces ya me fui, como siempre, me voy de lado. Y pues yo lo que diría es que en 30 años hemos tenido un montón de transformaciones internas. Ahora somos un equipo bien grande, ¿no? Hemos apoyado de diferentes maneras, tenemos un montón de lecciones aprendidas, de buenas prácticas, de historias que contar, pero también nos da mucho gusto saber que en estos 30 años hemos ayudado a muchísimas personas, a muchísimas mujeres, a muchísimas niñas, a través del trabajo de las propias organizaciones apoyadas, han cambiado su vida, ¿no? Yo creo, no tenemos datos, fíjate, algo que tengo que decir es que en 1990 perdimos ciertos datos de la primera década de trabajo, pero ahí en el informe anual se ve cómo desde 2011 a ahora en beneficiarias, pues no solo duplicamos, yo creo que casi cuadruplicamos el número de beneficiarias por el trabajo que realizamos a través de las organizaciones. Cada vez llegamos a más organizaciones y nos da gusto llegar a esas organizaciones con la construcción de una relación de confianza. Creo que algo que pasa en Fondos Semillas, porque tú decías, ¿son de segundo piso? Sí, pero no, como no nada más damos recursos, sino que lo que buscamos es acompañar a las organizaciones, generar relaciones de confianza y sobre todo fortalecer a los movimientos de mujeres y feministas. Estamos en un lugar en donde podemos establecer diálogos para mirar la agenda desde donde se necesita y no desde donde nosotros la queremos imponer. Y ya no sé si contesté a tu pregunta porque me fui por las ramas por todos lados, pero tú dime. No, está muy bien. Y como yo dije que íbamos a hablar de números, a ver, 30 años es un número. ¿Qué otros números hay en esa frase de 30 años? Tania María, tal vez tú los tienes frescos. Informe. Sí, pues bueno, en los últimos 30 años se han financiado a más de 1,100 organizaciones, así como muy puntuales, son 1,186 organizaciones a las que... ¿Mexicanas todas? ¿Mexicanas todas? Sí. ¿De los estados diversos o de todos los estados? En todas las entidades. Hay organizaciones que trabajan en todas las entidades, también en estos 30 años han cambiado los temas y han cambiado también, pues bueno, cómo se ha organizado
también dentro de la organización de Fondos Semillas, pues la manera en la que se identifican las organizaciones, las temáticas, digamos como los ejes. Pero bueno, en estas 3 décadas, Fondos Semillas ha financiado a organizaciones y luchas que han derivado en logros muy importantes en materia de derechos humanos, como es la ratificación del convenio 189, ¿no?, para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, que pues si bien pues esto no es un número, pero bueno, es compartir un logro súper importante, ¿no? Y también decir que esto no es gracias a Fondos Semillas, pero es gracias también a que Fondos Semillas, en conjunto con todo lo que hacen los movimientos de mujeres y feministas en el país, pues han logrado, ¿no? Y Fondos Semillas ha sido muy importante en este recorrido. No sé, por ejemplo, la despenalización del aborto en la Ciudad de México y en Oaxaca, ¿no? También que Fondos Semillas ha acompañado y dado apoyo a organizaciones que han estado haciendo trabajo e incidencia para que esto sea posible, o la incorporación de la perspectiva de género en la reforma laboral, que también es algo, pues, crucial, no sé, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que esto ya sea una posibilidad en 18 entidades del país. Entonces, bueno, pues estos son como algunos logros que pues sí forman parte de estos pues avances, logros, números. En 2020, pues apoyamos a 168 organizaciones y esto, como decía Tania, fue no duplicar, pero aumentamos significativamente el número de organizaciones apoyadas, dentro de las cuales están incluidas organizaciones que hicieron una labor fundamental para enfrentar la pandemia. Entonces, pues bueno, sí, los números han sido importantes. Luego, justo es difícil cuantificar los logros, pues, pero bueno, compartir un poco como estos datos. Fondos Semillas es la única organización en México que construye el trabajo de esa manera, es decir, que hace este cruce de búsqueda de fondos con apoyar procesos de mujeres. No somos o sea, como fondo, somos el único fondo feminista o fondo de mujeres también, el único, hay otros fondos, hay un fondo ambiental, por ejemplo, el Fondo de Acción Solidaria, ¿no? Pero somos bien poquitos los fondos, ¿no? De mujeres o feministas, Fondos Semillas es el único. Hay algunas organizaciones pares que de pronto también otorgan recursos, pero pues la lógica a veces nada más es de entrega del recurso y pedir informes y no el acompañamiento, por ejemplo, la parte del fortalecimiento institucional o la creación de articulaciones y vínculos con otros movimientos. Nosotras, una de las cosas que también hacemos es apoyar a las representantes de las organizaciones en momentos específicos para que su voz sea la que se oiga en los espacios de representación. Entonces, si tenemos que pagarles un viaje porque van a ir a presentar el informe sombra a la ONU, pues les pagamos el viaje, ¿no? O les pagamos el hotel. O sea, ahí es esta relación de confianza enorme que tenemos con las organizaciones que se pueden acercar para mirar lo estratégico. Ahí es donde decimos nosotras, respondemos a las necesidades del movimiento porque lo que hacemos es escucharlas. ¿Qué es lo que necesita el movimiento? Y entonces buscamos dinero para que eso suceda, ¿no? Nuestras convocatorias, por ejemplo, son abiertas, no son temáticas. Entonces ustedes pongan en la convocatoria, bueno, pueden elegir un tema, etcétera, etcétera, pero la cosa es, lo que queremos ver es qué necesitan los movimientos, qué es lo que se identifica en cada una de las regiones
Y entonces, ¿qué temas surgen de ahí para entonces nosotros poder movernos? Y no al revés, que es como muchas veces funciona, que es los donantes desde fuera del país deciden que esta es la agenda y entonces las organizaciones tienen que acomodar sus estrategias para poder recibir recursos. Entonces nosotros estamos cambiando esa lógica y es lo que hemos hecho pues por 30 años, ¿no? Ahora de una manera más consciente, sí. Bien. Ceci tiene una pregunta, sí. Adelante, Ceci. Gracias, Maru. Gracias, Tania, María y Tania Turner. Bueno, con relación a lo que comentas de la convocatoria, pues me imagino que, pues habiendo muy pocas fondeadoras, así como lo han explicado, el llamado a esa convocatoria, pues me imagino que es muy amplio. Son muchas las organizaciones y grupos de mujeres que buscan tener el respaldo de semillas. ¿Qué es lo que ustedes ponderan? O sea, me imagino que pues la tarea ha de ser muy dolorosa, no difícil, sino dolorosa de pues tener que decirles a muchas que no. ¿Qué es lo que ustedes ponderan? ¿Cómo definen a quienes sí? Bueno, justamente tuvimos un cambio desde 2016 para hacer nuestro proceso participativo. Siempre es doloroso porque las organizaciones hacen un trabajo increíble, ¿no? La verdad es que el dinero con el que podemos apoyarlas nunca cubre todo lo que hacen. Siempre ellas ponen mucho más, ¿no? Y eso siempre me parece muy importante decirlo. Nosotras estamos ahorita abriendo convocatoria cada 2 años. De hecho, en 2022 se abre convocatoria. Lo que hacemos es abrir una convocatoria para registro. Entonces, todas las organizaciones que quieren recibir dinero de Fondos Semillas, independientemente del tema, les pedimos que registren su perfil. En ese perfil, bueno, pues más o menos es entender cómo son sus grupos, ¿no? Por cuánta gente están conformadas, cómo son los liderazgos de mujeres, si hay hombres, si hay personas trans, si hay personas intersex, o sea, cómo están conformadas, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el tema que trabajan? ¿Cuál es el cambio que quisieran ver a largo plazo? Y eso nos ayuda. Es un poco largo el registro de perfiles, pero es como para darnos una idea de cuánto dinero han recibido en el pasado, de quiénes han recibido dinero, etcétera, ¿no? Y eso nos ayuda, primero, a mapear dónde están las organizaciones. Es muy interesante, en los últimos convocatorias, las últimas 2, hemos recibido casi 500 perfiles, ¿no? De hecho, hemos recibido 700, pero de pronto recibimos, pues sí, de organizaciones meramente conformadas por compañeros, ¿no? También hemos recibido perfiles de organizaciones en Centroamérica, ¿no? Pues digo, todo el mundo le hace su lucha y pues igual era chicle y pegaba y lo metían. Entonces, más o menos en promedio, digamos, ya para filtrando las que no entran en nuestros criterios, por ejemplo, no le damos dinero a organizaciones religiosas, ¿no? No damos dinero a partidos políticos o a organizaciones que hacen cuestiones de proselitismo, ¿no? Damos dinero, obviamente, a proyectos que vayan por los derechos de las mujeres, las niñas, las personas trans e intersex, ¿no? Y bueno, pues obviamente también ahí hacemos todo un filtro para ver que no sean organizaciones que de alguna manera lastimen, al ellas luchar por una cosa, lastimen el derecho de otras, ¿no? En ese sentido es importante decirlo. Con este gran panorama de perfiles, podemos ver qué temas emergen en dónde, porque ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta de la necesidad que hay de mover recursos para madres buscadoras, para familiares en busca de sus hijos e hijas desaparecidos. Y ahora estamos movilizando recursos para eso. También ahí vemos cómo es la diferencia de necesidades en el norte y en el sur, por ejemplo, ¿no? Y entonces vamos movilizando recursos. Hay ciertos recursos que tenemos casi de forma permanente. Y bueno, por ejemplo, somos un fondo feminista, entonces, por supuesto, temas de aborto, de derecho a decidir de las mujeres, etcétera, pues están puestos siempre en nuestra agenda. Derechos de las personas LGBTIQ, pues también están puestos en nuestra agenda. Pero como te digo, esta cosa, justicia climática, defensa del territorio, ahora economía de los cuidados. Sabemos que para la siguiente convocatoria
pues tal vez vamos a recibir muchas propuestas de colegas que están haciendo trabajo de cuidados, ¿no? No solo trabajadoras del hogar, sino también enfermeras, ¿no? Maestras, tenemos un tema con la educación. Pues lo hacemos así y luego, cuando tenemos recursos, establecemos nuestro proceso participativo. Ya les pedimos entonces, según el tema que tengamos dinero, les pedimos una propuesta específica y esa propuesta específica a las organizaciones que trabajan ese tema, hacemos pequeños resúmenes y se los damos a leer a ellas mismas. Y tenemos ahí, por ejemplo, apoyo de expertas, activistas, académicas, ¿no? Que nos ayudan a pensar, bueno, en cada tema, ¿qué es lo importante en un momento del tiempo, ¿no? En el contexto actual, ¿qué es lo que tendríamos que apoyar más en el tema de educación o en el tema de justicia climática o geográficamente, dónde tendríamos que poner más esfuerzo? Entonces nosotros digamos que hacemos una serie de ponderaciones, pero dejamos que las organizaciones lean las propuestas y las voten bajo 5 o 7 criterios que tienen que ver con qué tan realista es, qué tan medible es el impacto que va a tener esa propuesta, qué tan creativa es, también nos interesa que tengan creatividad y que sean innovadoras en la forma de aproximarse, ¿no? Qué tanto eso va a abonar a los movimientos de los cuales son parte, ¿no? Y con esos criterios se saca un promedio. Nosotras hacemos esta ponderación con lo que nos dicen las propias expertas que tendríamos que poniendo un punto más o medio punto más, y lo que sale de ese promedio es lo que se financia cada que tenemos recursos para eso, ¿no? Entonces, no es tanto que pongamos nosotras el filtro, aunque por supuesto tenemos una teoría de cambio que la hacemos explícita, ¿no? Pero lo que queremos lograr, que es muy difícil, esta idea de la cosa participativa tiene muchos asegúnes y muchas cosas para mejorar, pero lo que queremos lograr es, uno, fortalecer como la mirada crítica y analítica del propio movimiento y de alguna manera poco a poco irnos moviendo para ir generando donativos, digamos, formas de financiamiento que abonen y apoyen al movimiento en su conjunto y ir quitando la competencia por los fondos. Es súper difícil y lo que estoy diciendo es como el sueño mayor, porque todas necesitamos recursos para operar, pero queremos encontrar la manera de que el dinero poco que hay pueda permear hacia todas las que están trabajando de alguna manera los temas, ¿no? Y bueno, pues el proceso participativo es apenas un paso, pero que ya es soltar un poco el poder y cambiar esa dinámica de poder, ¿no? Pues muy bien, seguramente hay muchísimo más que hablar de los fondos de mujeres, por ejemplo, los fondos que existen también en América Latina y que son necesarios en un contexto en el que se necesita recursos económicos, materiales, para que el recurso humano, o sea, las mujeres que están trabajando para otras mujeres puedan realizar ese trabajo. Y en ese contexto yo no quiero irme sin una última pregunta. En México ha habido fondos, no fondos, ha habido programas públicos de las instituciones para contribuir también a ese trabajo que hacemos las organizaciones civiles, las organizaciones sociales, feministas, sobre todo esto, porque hay un interés particular de que las organizaciones feministas se fortalezcan, dado, bueno, ya no vamos a profundizar en la necesidad del trabajo hacia los derechos de las mujeres, pero sin embargo, pues hay una política particularmente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no pondera o no considera que esa es una vía de fortalecimiento de la sociedad civil. ¿Qué postura tienen ustedes al respecto?
Sí, mira, es un tema complejo que lo estamos viviendo todas las organizaciones. También el marco legal y fiscal en el que estamos operando cada vez se está haciendo más restrictivo. Y eso no solamente está pasando en México, está pasando pues en todas partes del mundo. Vemos con muchísima preocupación lo que está pasando, por ejemplo, en el este de Europa, pero también, para no irnos tan lejos, con las compañeras en Centroamérica, ¿no? En Nicaragua, la situación para las organizaciones de la sociedad civil es gravísima, ¿no? Lo que es curioso es que no importa el régimen, si es derecha o izquierda, los marcos legales y fiscales están cerrando el espacio cívico. Nosotras, justo para evitar que el gobierno local nos pueda mover la agenda de alguna manera, no recibimos recursos de parte del gobierno mexicano, ni a nivel federal, ni a nivel local, y eso pues nos genera un poco más de autonomía para pues para no depender de los recursos que de repente con una circular que fue la número 1, pum, borraron el apoyo desde a muchas organizaciones y las pusieron pues mucho en peligro, ¿no? de subsistir. Ahora estamos atravesando esta otra necesidad de fortalecer a las organizaciones en torno a sus figuras legales y fiscales para que puedan seguir recibiendo donativos. Mira, yo creo que está bien poner un marco claro, que se cumpla, que sea transparente de cómo operamos las organizaciones de sociedad civil en todos los niveles. Está muy bien, hay que ser claras. El peligro es que es un poco lo que de repente vemos que pasa, no solamente en este tema, sino en varios temas, es que por una situación complicada se nos tacha todo el sector de la misma manera, ¿no? Y entonces se meten medidas muy duras de cumplimiento como instantáneas, ¿no? Entonces, lo que es peligroso, porque lo que está pasando con las figuras fiscales es que si las organizaciones no se registran como el SAT quiere, pues simplemente ya no van a poder recibir recursos, ¿no? Y eso es muy grave porque entonces no van a poder operar. Ya no nada más porque el gobierno ha cerrado la llave de los recursos que daba, sino porque ahora hace más difícil que se reciban dinero de cualquier otro lado, aunque no sea del gobierno. Y hay que decirlo, muchas de las grandes fundaciones privadas, agencias de gobiernos extranjeros, etcétera, que por supuesto no tienen que ver con intervencionismo, han apoyado muchísimos procesos en este país para mitigar cuestiones de desigualdad brutal, y que si esos recursos de pronto ya no pueden llegar, la situación en las comunidades va a empeorar, ¿no? Entonces, hay una situación que hay que ver ahí, pero yo creo que hay que establecer diálogo para que se pueda ver que sí queremos transparencia, sí queremos un sector limpio, transparente, que rinda cuentas, etcétera, pero que también queremos poder trabajar. No estamos en contra de los objetivos que puede tener un gobierno en un momento dado del tiempo. Estamos a favor, todos queremos, todas queremos justicia social, queremos libertad y queremos una vida digna, ¿no? Y creo que el asunto es cómo nos complementamos, no cómo competimos, que creo que ahí pareciera que estamos queriendo competir por quién sabe qué, pero no es así, ¿no? Sí, así es, Tania Turner. Pues estamos acercándonos al final de esta entrevista y yo quisiera preguntar, si queremos conocer pues más a detalle el informe, ¿dónde lo podemos consultar, Tania María? Pues el informe lo pueden encontrar directamente en nuestra página, que es semillas.org.mx, o en nuestras redes sociales que le hemos estado dando difusión. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @fondosemillas. Y pues justo sí, hacer una invitación muy, pues no sé, como muy apapachona de que vengan a visitar el informe, de que conozcan más de qué es lo que hace Fondo Semillas, qué es lo que hizo Fondo Semillas en el 2020. Un poco aprovechar este espacio para compartir que
que pues este informe de alguna manera es un homenaje a estos 30 años de Fondo Semillas, que buscamos que fuera un informe que rompiera con formatos para poder compartir de una manera diferente con las personas nuestra labor y pues honrar así también el trabajo que se ha hecho gracias a todas las personas que han transitado por la organización, ¿no? Y que pues es una voz colectiva, más en coro, la que tratamos que se vea reflejada allí, que de alguna manera es una especie de un informe en polifonía, ¿no? Que reúna las voces de las organizaciones, de las integrantes de las organizaciones, de las integrantes del equipo de Fondo Semillas, de la asamblea, y pues bueno, también como que esto es gracias a que se tejen redes justamente pues en colectivo y bueno, y que fue también un año muy complejo, el 2020, por lo que todas ya sabemos, ¿no? Que la pandemia, o sea, no es solamente un informe de los 30 años de la organización, sino que también reúne un poco lo que implicó la complejidad de la pandemia para la organización y para todos los grupos que apoyamos. Y bueno, en esto que nos desafía la pandemia en términos de cómo llevamos nuestras vidas sobre este planeta, pues también pensar que hay muchas cosas que tenemos que reinventarnos. Entonces, pues bueno, la intención del informe también es proponer un poco una invitación, pues, ¿no? A pensar a cómo podemos reinventarnos como sociedad en el abrazo para poder vivir en este mundo de manera más justa y de manera más armónica. Y bueno, pues es también un poco una invitación a eso, también sembrar una semillita de esperanza de que hay maneras de poder seguir haciendo esas fisuras, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la invitación con el informe. Entonces, pues sí, vayan y conózcanlo. Pues muchas gracias por invitarnos a conocer un informe que ciertamente, aunque no lo he mirado a detalle, pero sí ya pude ver alguna información que presentan allí y es un informe no tradicional, no aburrido, se van a encontrar con un material muy interesante como está presentado. Yo creo que así se tienen que hacer los informes, ¿no? De manera ágil, creativa, interesante. Bueno, pues no sé, Ceci, si tengas algo más que agregar, algo más que preguntar. No, Maru, muchísimas gracias. Solamente pues felicitarlas por todo este trabajo, por estos 30 años, decirles que pues como en una ocasión anterior se los comentamos ya, pues también aquí los micrófonos de Violeta Radio, de la cocina de Chabela, estarán siempre abiertos para que nos platiquen por muchos años más de lo que siguen haciendo en Semillas. Gracias, Tania Turner, y gracias, Tania María. Gracias, Maru. Muchas gracias a ti también, Ceci, por estar en los controles como cada miércoles en la cocina de Chabela. Y agradezco la presencia y los aportes, la conversa de sobremesa que nos hicieron acá Tania María y Tania Turner. Muchas gracias y hasta el siguiente miércoles. Muchas gracias a ustedes también y un abrazo. Gracias. Es importante la participación de las mujeres, escuchar sus voces, porque ellas conocen cosas que no se han tomado en cuenta. Y si se acaba la tierra, nos acabamos todos. Esto les dice Lady Pech a mujeres y hombres mayas de la comunidad de San Antonio Zacapchen, Campeche, en uno de los talleres que imparte como integrante de Muchcambal AC, organización que Fondo Semillas apoya desde 2015. Desde 2012, Muchcambal ha acompañado a 25 comunidades de la región en una batalla legal contra la agroindustria, los transgénicos y sus terribles impactos sobre los recursos naturales y la salud de las personas.
Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.